Entonces, hemos visto en estas últimas clases el módulo que tiene que ver con la librería o el paquete de NumPy. ¿Sí? Resulta que este paquete entonces está hecho para la manipulación, creación, manipulación, operación, me refiero a realizar operaciones, de arreglos. Básicamente está enfocado al uso, al manejo de arreglos, arreglos de vectores o arreglos de matrices. ¿Listo? Hemos visto las diferentes funciones que tenemos con NumPy. Y bueno, muchas operaciones, conversiones de tipos de datos, verificación de tamaño, hemos realizado indexing, slicing, hemos visto la diferencia de un arreglo, una lista en Python y un arreglo en NumPy. Hemos visto cómo se operan matemáticamente los valores de manera diferente. El dimensionamiento, bueno, hemos pasado por todas estas funciones. Recuerden que esta página la pueden ustedes abrir desde el material, el foro del material de clase, ¿no? Que se encuentra, a ver, veamos aquí, el foro del material de clase. Ustedes simplemente ingresan a ese foro y está la unidad 8. A ver, no voy a activar la lupa. Está un foro que se llama Unidad 8 Archivos en Colab. Entonces ustedes simplemente ingresan ahí a ese foro y ahí van a poder acceder a los links de lo que hemos desarrollado en Colab. Eh, la práctica que hemos desarrollado de programación en Python y la práctica que hemos desarrollado con la librería NumPy, ¿vale? Entonces ustedes simplemente le dan clic y listo, estuvo. Ya pueden abrir esta página que está acá, ¿de acuerdo? Aquí pueden entonces mirar las diferentes fórmulas. Si no recuerdan alguna, acuérdense, bueno, pueden mirar aquí o recuerden también que el entorno de desarrollo nos da a nosotros la ayuda de cuáles pueden ser las funciones que podemos utilizar. Simplemente escribiendo el nombre que le hayan dado a NumPy. Si ustedes le dieron un alias, como nosotros lo hemos hecho, entonces colocan ese alias, np, luego el punto, y si esperan un momento, después de haber conectado su máquina, en este momento todavía no estoy conectado en el Colab, pero después de haber conectado, les puede aparecer todo un listado de funciones o de sublibrerías que pueden utilizar. Para que guarden ustedes esta página dentro de su Drive, ustedes pueden hacerlo de diferentes maneras. ¿Listo? Aquí viene algo nuevo, tal vez no hemos hablado de esto, pero si ustedes se dirigen al menú archivo en nuestra página de Colab, entonces se van a desplegar diferentes herramientas. ¿Listo? Hay una que permite guardar una copia de esta página en su propio Drive. Entonces ustedes pueden darle guardar una copia en Drive. ¿De acuerdo? Si desean, pueden guardar una copia en Drive o pueden guardar una copia en su repositorio. Si lo van a guardar en su Drive, denle guardar una copia en Drive. Después se les va a desplegar una copia de este cuaderno y lo único que van a tener que hacer es cambiarle el nombre, ¿no? El nombre con el que se va a desplegar esa nueva página es copia de este archivo que tenemos acá. Perdón. Entonces van a tener un nuevo archivo que se llama copia de inicios 02, ¿de acuerdo? Para que ya lo tengan almacenado ahí en su Drive. También pueden realizar una descarga de todo este archivo. Pueden descargar este archivo. En esa misma pestaña, en la pestaña de archivo, cuando ustedes bajan, hay una herramienta de descarga. Entonces podemos acceder a descargar y resulta que nos muestra dos opciones. Podemos descargar todo esto que tenemos aquí en un formato que se llama IPYNB. Ya habíamos hablado de este. Es el formato de apuntes de Jupyter o Jupyter Notebooks. Y el formato .py o .py. El formato .py es un archivo en Python, un archivo que se va a poder ejecutar en cualquier intérprete de Python. Entonces tenemos estas dos opciones para descargar nuestro archivo. Frecuentemente y generalmente se descargan, este tipo de archivos se descargan con la extensión IPYNB, ¿vale? Si desean descargarlo y tenerlo en sus computadores, bueno, lo pueden hacer acá, ¿vale? Bien. Entonces, cualquier ayuda que necesiten con respecto a la función, a las funciones de NumPy, pueden acceder acá. Pero también recuerden que tenemos, a ver por acá, tenemos la página oficial de NumPy. La página oficial va a dar todas las ayudas, va a mostrarnos todas las funciones que podemos utilizar en NumPy, ¿no? Entonces, les recomiendo también que se peguen una pasadita para aquí, para que revisen. Bueno, por ejemplo, hay un link que nos va a mostrar las constantes que maneja NumPy, ¿no? Hay un link que habla de las o-functions, funciones de tipo universal, de las funciones disponibles o functions, rutinas para creación de arreglos, bueno, en fin, hay muchas librerías, muchas más herramientas. Nosotros apenas hemos tocado algo de lo que hace NumPy, pero resulta que NumPy es una comunidad, la gente está trabajando frecuentemente en esta librería y aportando cada vez más, ¿no? Entonces, por ahora, lo que hemos aprendido podríamos decir que es muy útil, pero hay muchas más herramientas,
muchas más funcionalidades con esta librería, que también podemos seguir aprendiendo en la medida que vayamos practicando, ¿vale? Entonces ya terminó aquí la cuña y nos vamos con nuestra unidad. Permítanme, por aquí estamos, ¿en dónde estamos? Ah, sí, ok, estamos entonces en la Pregunta. unidad número 8. Sí, adelante. Profe, buenos días. Buenos días. ¿Cómo poder conocer, o si tienes un ejemplo de la aplicabilidad de lo que hemos enseñado o un programa que esté creado, o sea, para ver como un contexto real algo de lo que hemos aplicado como en un programa, no sé cómo decirlo, o sea, verlo reflejado en algo real, no sé si tengas un archivo o pues de algún cliente o alguna base de datos en la cual hayas aplicado algo de todo lo que nos has enseñado. Bueno, precisamente el día de ayer estaba trabajando en un archivo. Permítanme entonces y les muestro. Permítanme un segundo, por favor, y ya les muestro algo. A ver, ténganme paciencia, por favor. O, por ejemplo, cuando tú dices que en alguna entrevista, alguna prueba que nos realicen, ¿cuál es el ambiente que nos van a presentar o qué pantalla es la que vamos a ver en la que tenemos que realizar esa prueba? Bueno, Bueno, el ambiente puede ser, no sé, eso ya es cualquiera. Ese sí puede ser variable. Ese entorno puede ser variable. Lo que de pronto deben tener en cuenta es que siempre va a manejar el mismo lenguaje. ¿Listo? No se preocupen si, por ejemplo, usted llega y va a hacer la prueba de Python y tiene miedo de darle continuar a la prueba. ¿Sí? Por ejemplo, aparece ahí, bueno, vamos a hacerle una prueba para ver si realmente conoce Python. ¿Está listo? Como que preguntan, ¿está listo? ¿Está seguro que desea hacer la prueba? Es una pregunta que pone a dudar a cualquiera, ¿no? ¿Está seguro? ¿Quiere hacerlo? ¿Está totalmente seguro? Algunas veces le preguntan a uno, ¿seguro, seguro? ¿Totalmente seguro? ¿Seguro? No, simplemente si usted considera que ya ha practicado, pues hágalo, realice la prueba. El entorno puede cambiar, pero el lenguaje no. Eh, ¿Esto qué significa? Que puede que yo vea gráficamente, puede que yo vea una pantalla un poco diferente, algunas veces me puedo encontrar con pantallas similares, otras veces las pruebas pueden ser simplemente preguntas de selección múltiple, preguntas donde le dicen a usted, bueno, si usted va a manejar un arreglo de tipo entero, entonces el código a utilizar es el siguiente y le dan diferentes opciones. Usted puede simplemente seleccionar y frecuentemente los exámenes son de este tipo, ¿no? Selección múltiple, porque así es como se evalúa una nota más rápidamente. Entonces, no tema el entorno, no se preocupe por eso. ¿Listo? Lo importante es que usted conozca el lenguaje, la sintaxis, palabras reservadas, todo eso que vamos a tener ahí. ¿Listo? Entonces, por ese lado, no se preocupe por lo que es el entorno. Por ahora, de pronto lo importante sería medirnos a hacer, medirnos a hacer el examen. ¿Listo? A hacer cualquier examen. Entonces, mentiras, ¿dónde era que estaba? ¿Dónde era? Ah, en el Drive, creo que esto lo dije en el Drive. Espérame, sí. Bueno, y contestando la otra pregunta, pues resulta que ayer precisamente, de manera casual, estaba trabajando en un ejercicio de psicometría. ¿Qué significa esto? Son como ambientes reales de medición donde le preguntan a la persona, bueno, comportamientos de cómo se siente cansado, estresado, en el momento en el que va a trabajar, cuáles son cómo califica el momento en el que se siente. Entonces se genera una gran base de datos. Permítanme ver si esa no la descargué, ¿cierto? No, cierto, no. Esa no la descargué, pero entonces, si me permiten, a ver, la ejecuto rápidamente y les muestro así como por encimita. Ah, pero es que está desordenada. Bueno, permítanme a ver si les muestro por aquí, por encimita. Data. Me toca realizar la instalación nuevamente. Tengan un poquito de paciencia. Entonces, resulta que con esta base de datos tiene muchísimos componentes, muchísimas columnas, de aproximadamente una encuesta a 85 personas. Se le hizo una encuesta a 85 personas para conocer sus hábitos de pronto de sentimientos y comportamientos con respecto al área laboral. La idea es que teniendo todos esos datos, hacer un análisis psicométrico de comportamiento. Permítanme. pregunta. Sí. ¿Cómo se dice? ¿En qué tipo de archivo te pasaron esa matriz, esa base de datos? Eso está en CSV, si no estoy mal. Estaba en CSV. Y tienes el archivo para poderlo ver, a ver cómo es que... Ahí nace todo, ¿no? Recibiendo la base de datos. Sí, el archivo, a ver, le comento, esto es un formato que desplegaron en Google Drive, no lo desplegué yo, a mí me pasaron fue los datos, ¿no? Este fue un formato que desplegaron, realizaron la encuesta, observaron los archivos
De hecho, yo no sé si lo tengo acá. No, no lo tengo acá. Entonces, hicieron la encuesta, ¿sí? Tomaron toda esa cantidad de datos, de aproximadamente 85 personas, con base en todos esos datos. Entonces, permítanme un segundo. Con base en todos esos datos, se obtuvo lo siguiente. Póngale cuidado. Póngale cuidado. Entonces, se obtuvieron mediciones de la manera en la que se sienten profesionalmente, si están agotados, si se sienten cansados. Bueno, hay diferentes preguntas que hacen referencia al cansancio o a la fatiga, ¿no? Hay otras preguntas que hacen referencia a la relación, a la relación laboral, ¿no? Y hay otras preguntas de qué es que era, permítame por aquí. Y hay otras preguntas de realización personal. Hay preguntas con 3 conjuntos diferentes: cansancio, despersonalización y realización personal. Son aproximadamente unas 23 preguntas. Este dataset, esta tabla de datos, tiene aproximadamente unas 23 preguntas y con los nombres de cada una de las personas que respondió. A ver si me ubico por acá. Eso es. Entonces, con todas las respuestas, dando una calificación a cada una de esas respuestas, dando una calificación de 0 a 7. Todas las columnas tienen una calificación de 0 a 7. O sea, aquí la verdad, me facilitaron el trabajo porque ya todo está de manera numérica. Todos estos valores ya están todos numéricos. Simplemente hay que empezar a hacer alguna manipulación en el código de programación para obtener todos los estadísticos descriptivos de esos valores. Entonces, simplemente ya es tratar de acomodar un poco los datos para que se vean desde algún punto de vista estadístico descriptivo. Y por aquí yo tomé la opción de basarme en la media de los datos. Entonces tomé algún conjunto de datos. De ese conjunto de datos, miren, no sé, tal vez algo les es familiar, ¿no? Tomé el conjunto de datos. En esta oportunidad de ese conjunto de datos solo hice referencia a los valores, porque resulta que este conjunto de datos, voy a devolverme por acá, este conjunto de datos, todo este dataset tiene columnas, ¿cierto? O sea, las etiquetas de las columnas y tienen datos, información. Entonces, este dataset, este conjunto de datos, es tratado casi que como un conjunto de datos o un arreglo de datos de tipo diccionario. Un arreglo de datos de tipo diccionario tiene valores y tiene, bueno, digamos que sí, las llaves o las etiquetas de las columnas, ¿no? Pero entonces yo empecé a trabajar con los valores de ese conjunto de datos, con los valores, tomé todas las filas, tal vez recuerdan la sintaxis, ¿no? Para hacer slicing. Tomamos el conjunto de datos, haciendo referencia a todas las filas, todos los registros, todas las respuestas, únicamente un conjunto de datos. Aquí la variable CE es una variable de tipo arreglo, es un arreglo de NumPy. Aquí estoy apuntando a columnas, exclusivamente columnas, que hacen referencia al cansancio emocional. Entonces, la columna, bueno, aquí nos mencionaba la columna 1, la columna 2, esto lo daba el enunciado. Esta era parte de la respuesta. Entonces, la persona que me entregó este conjunto de datos me decía, la columna 1, haciendo referencia a la columna de la primera respuesta, la columna 1, esa corresponde a la medición, a la parte de la medición de agotamiento, ¿sí? Entonces, esa persona empezaba a contabilizar la columna 1 desde esa columna o ese conjunto de datos donde ya había una nota asignada por cada una de las personas, ¿listo? Sin embargo, habían más columnas, antes de esa columna, habían más columnas, la aceptación, el nombre, la edad, aquí había incluso una columna vacía, habían más columnas que debía tener en cuenta. Entonces, lo que realicé acá fue un arreglo, sumándole esas 3 columnas, creamos aquí un arreglo, bueno, en el ejercicio creé un arreglo donde iba a tener en cuenta esas columnas que me decía la persona. Sin embargo, tenía que incrementarle la posición 3 columnas hacia la derecha, pues porque recordemos que los arreglos de NumPy inician contabilizando las columnas en 0. O sea, la primera columna, digamos que esta que está acá, que tiene valores vacíos almacenados, esa primera columna es la columna 0. Entonces, pero la persona me decía, no, la primera columna es la columna de los datos que yo he manejado. Contabilizando esa diferencia, estamos hablando de 3 columnas adicionales. Entonces, simplemente el arreglo que va a almacenar las columnas que corresponden al cansancio emocional, ese arreglo es un arreglo de tipo NumPy. Lo llamé CE, pero resulta que nuestro conjunto de datos, todo el conjunto de datos, tiene cadenas de caracteres, tiene valores numéricos, columnas que de pronto no van a estar dentro del análisis y tiene otras columnas que sí van a estar dentro del análisis, ¿sí? Y dependiendo de la columna, por ejemplo, hay columnas que hacen referencia al agotamiento laboral, ¿sí? O al cansancio emocional, y hay otras columnas que hacen referencia a la relación interpersonal o a las relaciones personales. Entonces tenía yo que hacer un filtro, tenía que realizar un filtrado de esas columnas. Para esto, el tipo de filtrado que decidí realizar fue tomando esas columnas que hacen referencia al análisis de cansancio emocional. Esas columnas
las agrupé en un solo arreglo. Dije que tomemos todas las filas, con el 2 puntos, acuérdense que se toman todas las filas, coma, hice un filtro exclusivo de algunas columnas, las columnas que estaban en el arreglo C. El arreglo C, este que está acá, ¿no? La columna 4, la columna 5, la columna 6, todas estas columnas van a ser parte de este arreglo. ¿Qué hice con todas esas columnas? O bueno, con este conjunto de datos. Sacarle la media, obtener la media, pero por medio de un eje, por medio del eje 1, es decir, por filas. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo aquí mis datos, volvamos otra vez aquí a los datos, tengo aquí mis datos, y resulta que voy a trabajar el cansancio emocional con 2 columnas, esta que está acá y esta que está acá. Supongamos que solo 2 columnas hacen referencia al cansancio emocional, permítame, esta que está acá y esta que está acá. Entonces voy a tomar esos 2 conjuntos de datos, estas 2 columnas, todas estas 2 columnas, y le voy a sacar el promedio a esos 2 datos. Entonces voy a sacarle el promedio a esta persona voy a sacarle el promedio de esa medición. Voy a sacar el promedio como un estadístico descriptivo, a esta, etc. Sacarle el promedio del comportamiento, bueno, de la respuesta que da esa persona, ¿no? Esto es lo que realicé con esta función promedio. Pregunta. O sea que tú tienes que identificar el nombre o la posición de cada columna para saber sobre cuál vas a trabajar. Exactamente. ¿Y eso lo haces visualmente o...? Sí, prácticamente. Lo mejor es hacerlo visual, ¿no? Se descargan los datos y pues claro, se los puede imprimir así directamente para ver cómo viene la distribución de los datos, ¿no? Hay algunas herramientas en Python en las que si a mí solo me interesa ver las primeras filas, lo puedo hacer para ver cómo vienen definidas las etiquetas de las columnas de los datos. ¿Sí? Esto lo puedo hacer. O si quiero ver solamente las etiquetas de las columnas de los datos, también lo puedo hacer. Si quiero saber cuál es esta etiqueta para cada columna, también lo puedo hacer. Si quiero saber únicamente los valores de los datos, también lo puedo hacer. Todo este filtrado, todo eso se puede hacer. Ubicar los datos, verlos, entenderlos o hacer una abstracción mental de cómo vienen los datos desde un punto de vista gráfico, todo eso lo puede hacer imprimiendo el conjunto de datos. Puede ser un inicio, imprimir el conjunto de datos, así como lo que hicimos en esta celda que está acá, ¿no? Imprimimos el conjunto de datos, ese que está ahí. Entonces aquí ya lo estamos viendo, pues a grosso modo, de manera muy, muy general, ¿no? Pero si su merced quiere ser más específica, claro, lo puede hacer. Quiero ver solo los títulos, perfecto. Quiero ver solo los valores, no pasa nada, se puede hacer. Todo se puede hacer. Yo lo que hice, sí, fue efectivamente imprimir todos los datos para saber cómo venían definidas las columnas, es decir, cómo venían los títulos de cada columna, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que la persona me dice, para mí son útiles estas determinadas columnas, estas son los valores útiles de los cuales hay que sacar esa descripción, pues bien puede ser para saber el comportamiento en la empresa, cómo se están sintiendo las personas en cuanto a cansancio emocional, en cuanto a realización personal, bueno, etcétera. Estos 3 aspectos, ¿no? Entonces, simplemente hay que saber que la persona que tomó esos datos le diga a uno cuáles son las columnas de importancia y pues por eso se realiza, bueno, por eso fue que realicé yo este arreglo, ¿no? Por eso fue que realicé este arreglo, para hacer esa segmentación. Lo importante es que al final tengamos un conjunto de datos característico, es decir, un conjunto de datos que nos diga de cierta manera cómo se van a comportar bueno, valga la redundancia, todos nuestros datos o cómo se van a comportar las respuestas, cuál es el comportamiento general de las respuestas, ¿no? Entonces, al final, todo ese conjunto de datos, todo ese que ustedes acabaron de ver, todo ese conjunto de datos lo resumí en un conjunto aún más pequeño, un conjunto de datos más pequeño, ¿de acuerdo? Con el cual ya empiezo a hacer el resto del análisis, perdón, de la segmentación. Bueno, aquí se hace una descripción, se mira el comportamiento de número de datos, algunos valores, algunos estadísticos descriptivos, algunos valores que me describan el comportamiento de esos datos. Bueno, gráficamente cómo se pueden ver esos datos, el diagrama de cajas y bigotes, no sé si lo recuerdan, de nuestras 3 variables. Ahora, si yo tomé un gran conjunto de datos y lo resumí en uno más pequeño, quiero ver el comportamiento en cajas y bigotes de todos esos datos. Bueno, hay un análisis de confiabilidad, realizado un análisis de confiabilidad, un análisis de validez. Todo esto teniendo en cuenta pues el manejo de ese conjunto de datos que puede ser tratado con, bueno, si ustedes me lo permiten, algunos movimientos que realicé para este conjunto de datos incluyeron la práctica de arreglos de tipo NumPy. Otros movimientos incluyeron la práctica de otras librerías, ¿listo? En este código pues fue necesario utilizar varias librerías de parte gráfica, librerías de
de aprendizaje automático, es decir, de inteligencia artificial, de uno de los aspectos de la inteligencia artificial, que es el aprendizaje automático, bueno, en fin, de diferentes librerías de análisis, etcétera, que todas estas ya vienen, ya son algoritmos desarrollados. Nosotros simplemente lo que hacemos es utilizar esos algoritmos. Entonces, ya dependiendo de la cantidad de datos y de lo que usted desee, simplemente hace la acomodación, la segmentación, la descripción de todos esos datos. Miren que al final yo tuve un conjunto de datos más pequeño, más resumido, más corto, y con ese fue con el que trabajé, o con ese es con el que se puede llegar a trabajar, si ustedes llegan a tener esa opción, ¿vale? Esto de pronto sería respondiendo a esa pregunta. Obviamente hay Sí, más aplicaciones, más funciones, pero pues la idea es ir aprendiendo algunas de ellas en la medida que vayamos practicando, ¿vale? sí, profe, lo importante me parece a mí es como ver en vivo, como tú decías, familiarizarnos con ciertas cosas de las que tú haces y de lo que hemos aprendido, ver como la realidad del tema. Muy bueno. Sí, señora, sí, así es. Entonces, bueno, espero haya sido una muestra más representativa de lo que se realiza en este tipo de trabajos, ¿no? Acuérdense que pueden ustedes realizar este tipo de trabajos de manera independiente o por contratación. Que lo van a realizar por contratación. Entonces, como les decía en alguna clase, no sé si fue una clase de ayer, en alguna clase de esta semana les comentaba yo que pueden utilizar ustedes páginas de búsqueda laboral, las tradicionales, CompuTrabajo, bueno, las que uno siempre utiliza, la red social profesional, LinkedIn, o también ustedes si quieren realizar este tipo de trabajos de manera independiente, hay muchas páginas que también permiten realizar estos trabajos de manera independiente. Es más, creo que Replit, si no estoy mal, creo que Replit tiene una de estas opciones, permítanme, a ver. Por acá. Replit tiene algunas opciones para los trabajadores independientes, donde ofrece proyectos y por algunos de esos proyectos, pues, ofrece pagos, ¿no? Obviamente, si ustedes recuerdan, el idioma que se maneja en esta página es inglés. Entonces, se pueden ustedes incluso meter a cualquiera de esos proyectos si consideran que ya ustedes pueden desarrollarlos. Pueden buscar alguno de esos proyectos y desarrollarlos, ¿no? Su pago o la retribución económica, esto ya va dependiendo de la persona que ofrece el trabajo, ¿no? En esta parte de Bundis, ahí pueden ustedes mirar los diferentes retos, pero hay muchas otras páginas que se dedican a eso, ¿no? Por ejemplo, una creo que es Workana, si me permiten, por acá, Workana, ¿sí? Es una de esas páginas pues que le permite a los programadores independientes trabajar de manera independiente, valga la redundancia, trabajar freelance, se llama eso. Freelance es el tipo de trabajo independiente. Bueno, aquí ya simplemente ustedes, ya depende de su política de cookies, pueden darle a aceptar y suscribirse. Otra, creo que es freelancer.com. Freelancer.com, aquí también pueden ustedes mirar cómo funciona la página, registrarse y empezar a mirar pues si pueden aplicar alguno de estos trabajos, ¿no? Esta es otra de las maneras. Entonces puede trabajar de manera independiente o puede trabajar conectado a alguna empresa o haciendo parte de alguna empresa. Eso ya depende de como que lo que usted, por donde usted se incline. Hay que tener en cuenta algo en cuanto al desarrollo independiente, en cuanto al trabajo independiente, y es que muchas veces el trabajo independiente es un trabajo competitivo y esto puede llegar a ocasionar que el punto de equilibrio entre oferta y demanda se vea afectado. Es decir, que si yo quiero ofrecer algún servicio, puede que otra persona de manera competitiva ofrezca el mismo servicio, pero con un menor precio. Esto puede hacer que se vea afectado el punto de equilibrio, ¿no? No sé si recuerdan un poco los conceptos de oferta y demanda. Si hay más oferta, esto afecta los precios, reduce los precios, siempre que se haga el trabajo de manera independiente, ¿no? Pero esto no se ve afectado cuando un programador trabaja por contratación en una empresa o contratado a una empresa. Esto no va a suceder porque pues ya en una empresa usted tiene su contrato, sus prestaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Esto pues para que lo tengan en cuenta. Y también como tip adicional, si ustedes desean trabajar desde el punto de vista de un contrato, una contratación con una empresa, o sea, los dos modelos de trabajo tienen sus beneficios y sus desventajas, ¿de acuerdo? Ambos. De las dos maneras se van a tener beneficios y desventajas. No es que un solo modelo de contratación, no, es mejor que el otro, no. Ambos tienen beneficios y desventajas. La pregunta es, ¿cuál elijo yo? ¿Por cuál estoy dispuesto a trabajar? ¿Cuál de estas dos opciones de trabajo de manera independiente o por contratación? ¿Cuál de estas dos opciones estoy dispuesto a realizar? Ya una vez que usted tenga eso, quiero darles el tip para aquellas personas que deseen desempeñarse con cualquiera de estas dos opciones, deseen desempeñarse, el tip sería fortalecer
su red social laboral, es decir, fortalecer su hoja de vida, bien sea por la página de LinkedIn, si es la que están usando para promocionarse, fortalecerla. Si es su portafolio por el GitHub, fortalecerlo, alimentarlo, entre ustedes mismos, realizar proyectos, compartir proyectos, etc. Básicamente, les diría yo que LinkedIn, la red social laboral, es una red social que le permite promocionarse a personas que desean un trabajo independiente y a personas que desean trabajar por contratación, en ambas, ¿listo? ¿Qué es lo importante? Lo importante es que usted puede utilizar habilidades de desarrollo socioemocional para promocionar mejor su hoja de vida o su red social de LinkedIn. No sé si me hago entender. Esta habilidad, la de promocionarse o la de venderse, o como típicamente lo dirían, venderse o vender su servicio, ¿sí? Mejor, vender su servicio. Esta habilidad es una habilidad socioemocional, ¿no? ¿Cómo puedo obtener la suficiente o la inteligencia emocional, perdón, la inteligencia emocional para ofrecer un mejor servicio o decirle a mi jefe, yo soy la opción que usted necesita para su empresa, ¿cierto? Estas habilidades socioemocionales, bueno, se pueden ir aprendiendo, ¿no? Estas se pueden ir aprendiendo. No solo se queden con las clases de habilidades socioemocionales. Sigan escarbando. Hay muchos videos en YouTube. Tengan en cuenta que hay mucha gente que dice mentiras en YouTube, pero hay gente que de verdad también dice cosas que son útiles, ¿no? Simplemente hay que aprender a filtrar videos que sean realmente ciertos, certeros, asertivos, y que digan la verdad. Es decir, que comuniquen las cosas de manera correcta y que digan la verdad, ¿no? Y entonces, bueno, ya van ustedes ir, entre más vayan estudiando y practicando lo que van estudiando, pues más van a irse acercando a este tipo de trabajos como programadores. Les dejo este tip. Nosotros, pues, la verdad, simplemente en estos espacios sí se dan se enseñan algunas técnicas, pero el resto del trabajo es practicar y seguir buscando, ¿no? Recuerden que alguien muy famoso dice, busquen y hallaréis. Entonces, seguir buscando, seguir practicando. En la medida que usted practica lo que sabe, va mejorando su habilidad, ¿vale? Pues por ahora, ese pequeño tip. ¿Dónde estábamos? Por acá. Bueno, por ahora les dejo ese pequeño tip. Vamos a mirar si hay algo en el chat. Por favor, profesor, por favor, puedes compartir el link de este archivo de Colaboratory. Este archivo al que estamos trabajando, este archivo está aquí en Interactúa con tu docente, en el foro de material de clase, su merced ingresa, aquí en archivos Colab, unidad 8, su merced ingresa ahí, y ahí están los archivos que hemos estado trabajando, ¿no? El de Python y el de NumPy. Ahí están esos archivos, su merced los puede descargar. Cuando le da clic al de NumPy, pues se le despliega este archivo que está aquí con todas las funciones de NumPy. ¿Listo? Entonces ya su merced ahí se desplaza por el índice a cualquiera de las funciones que necesite. Si de pronto en algún momento necesita utilizar una función, digamos, para redimensionar. Entonces, venga, pero el profesor me había enseñado algo del dimensionamiento, entonces usted se va a la parte de acá, dimensionamiento, y en la parte de dimensionamiento puede llegar a pasar una revisada. Ah, sí, utilizando la función reshape, claro, ya puedo hacer dimensionamiento o redimensionamiento de mi arreglo. Bueno, estas son algunas de las funciones, no son todas, ¿listo? Entonces, en la parte de material de clase, la unidad 8, archivos Colab, así se llama el foro. Entonces ahí puede su merced acceder, simplemente le da clic y se le despliega ese archivo, ¿listo? No se les olvide, por favor, ahí va a estar todo en el foro de material de clase. Y los siguientes archivos que vayamos realizando van a estar ahí en el foro de material de clase. Lo que vayamos realizando lo vamos a ir colgando aquí en el foro de material de clase. El título que le estoy dando a cada foro inicia con el nombre de la unidad, ¿no? Unidad 8, en este caso, pues son los archivos Colab que hemos estado desarrollando a lo largo de esta unidad. ¿Listo? Para que pues no se pierdan por ahí. Entonces, ahí se puede abrir el archivo Colab. Mira, ahí está. Este archivo Colab. ¿Listo? Bien. Profe, qué pena. Lo que pasa es que me aparece el de NumPy y el otro, pero el último que tenías abierto no puedo encontrar. Tú ves ahí y aparecen, son como dos links. No más, qué pena. Ok, ¿su merced hace referencia a este ejercicio de psicometría? Sí, profe. Ah, bueno, no, este sí lastimosamente no lo puedo compartir. Bueno, lo comparto aquí de manera... esto la verdad es porque mi cliente no sabe que lo estoy compartiendo con ustedes, ¿no? Pero pues compartirlo ya, sí, efectivamente. Es un trabajo tuyo, ese sí no lo has compartido, ese era el que estaba buscando, profe. Sí, ese es un trabajo mío independiente, ¿listo? Entonces ese sí no, lo comparto aquí en el video, pero no de manera directa. Entonces me disculpo por ese lado, ese sí hace parte de mi trabajo.
Claro que sí, profe. Otra pregunta, profe, es que la clase pasada le había indicado a ver si nos podías ayudar a hacer ese taller o no sé si lo vas a hacer mañana, la otra semana, el taller de la unidad 8. Sí, sí, puede ser hacerlo de una vez porque pues ya hemos hablado, venga, déjeme ver, vámonos por acá. Ya hemos hablado de todo lo que contiene la unidad 8, ¿cierto? A ver, bien. Ya hemos recorrido todo lo que tiene el recurso de nuestro módulo, o sea, este PDF que tengan en el módulo, ya hemos recorrido las funciones de ese módulo, ¿cierto? Hemos visto algo de la página oficial de NumPy, cuando su merced le da clic ahí, pues simplemente se despliega la página oficial de NumPy. No hemos mirado el cuestionario, pero podemos mirarlo en un momentico después de mirar el recurso de la unidad 8, esta actividad adicional. Recuerden que esta actividad no es calificable. Con las actividades calificables, tengan esto presente, las actividades calificables vamos a hacer exactamente lo mismo, es decir, ingreso yo a la actividad y la voy realizando. ¿Cuál es la idea? La idea es que estas actividades las vayan realizando ustedes también, vayan haciendo lo que yo voy haciendo y vayan adquiriendo ese conocimiento, esa destreza, y tengan eso que ustedes estén haciendo, lo tengan almacenado en sus propios Drive. El Drive puede ser el de Google o el Drive que ustedes tienen en su Outlook, el Drive de Microsoft. Bueno, ¿sí? La idea es que lo tengan ustedes almacenado. Estos no son calificables, los estamos haciendo, todavía no hemos llegado al recurso calificable. Cuando lleguemos al que es calificable, creo que es la unidad 10, permítanme. Aquí, después del cuestionario, se encuentra ese recurso adicional o esa actividad adicional. Esta actividad sí es entregable. Esta es la primera actividad entregable, si no estoy mal. Esta es la primera actividad entregable, la de la unidad 10. Entonces, también vamos a hacer lo mismo. Voy a ingresar yo a esa actividad, voy a abrir ese PDF que corresponde a esa actividad y voy a irlo desarrollando. ¿Listo? Al final, pues ustedes realizan el envío, en la sección donde hay que hacer el envío, ustedes ingresan ahí a esa página y pues realizan el envío, ¿no? Realizan el respectivo envío. No sé cómo les aparezca a ustedes. A mí me aparece así, pero porque el rol que tengo es diferente. Pero ya ustedes ingresan y realizan el envío de lo que nosotros hayamos hecho. Entonces, todo esto lo vamos a hacer. Yo lo voy a ir haciendo en clase. La idea es que ustedes lo repliquen. ¿Vale? Vamos por acá. Entonces, nos vamos con la unidad 8. Nuevamente tengan en cuenta, esta actividad que voy a realizar no es entregable, es para adquirir destreza. ¿Estamos? ¿Cuál es la actividad? Esta parte de esta actividad que dice actividad unidad 8, este recurso, voy a darle clic ahí, a ese recurso, y resulta que se despliega un PDF. Voy a abrirlo aquí en una página alternativa, en una pestaña alternativa, para mirar qué es lo que piden en este momento para este archivo. Vamos a ver, dice objetivo, afianzar el conocimiento obtenido sobre el manejo de arreglos numéricos en NumPy. Temática, operaciones aritméticas entre arreglos NumPy. Descripción de la actividad. Entonces, aquí vamos con la descripción de la actividad. Dice, en un notebook IPYNB, crear dos listas, una que contenga los precios de 10 productos y la otra que contenga el valor del impuesto a aplicar a cada uno de los productos. Un valor entre 1 y 100. A partir de lo anterior, calcular el valor para pagar de impuesto por cada producto y el valor de cada producto, incluyendo el impuesto. Este es el primer punto. El segundo punto habla de, en una notebook IPYNB, generar aleatoriamente un arreglo con 5.000 datos, usando la distribución normal con media 100 y desviación típica 7. Se debe presentar un resumen de los datos, incluyendo media, mediana, varianza, moda, desviación típica, rango intercuartílico, primer cuartil, tercer cuartil, máximo, mínimo y creo que nada más. ¿Listo? Bien, esto es lo que piden. Algo que de pronto nos hizo falta hablar fue de la moda. Creo que nos hizo falta hablar de la moda. Permítanme un segundito y me voy a ir por aquí al material de la clase. ¿Listo? Vamos por acá. Vamos por acá. Pum, 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 pum. Permítanme un segundo, por favor. A ver si llegamos a algún momento. Creo que nos pasamos. Ok, aquí está. Aquí está. Entonces, para hallar la moda, para hablar de la moda de un conjunto de datos, resulta que en el módulo no nos habla directamente de que podamos utilizar una función de NumPy para hallar la moda de ese conjunto de datos. En esta ocasión nos dice que si queremos hallar la moda o queremos conocer los valores de la moda de un conjunto de datos, podemos utilizar otra librería que hace parte de la librería SciPy. Ya no la librería NumPy, sino la librería SciPy. Esta librería es una librería de manejo científico en Python, ¿no? Por eso SciPy. De esta librería, o en esta librería mejor, hay otra sublibrería
que se llama stats. Esta sublibrería stats es la que nos va a permitir obtener una función que nos entregue la moda de un conjunto de datos. Para hacer la importación de esta sublibrería se hace, bueno, aquí en la línea estamos viendo que se hace por medio de un alias. A esta sublibrería stats se le coloca el alias de st. Entonces, si vamos a utilizar una función de esta sublibrería o de esta librería stats, si vamos a utilizar una función, tenemos que llamar a la librería como st. Entonces, aquí colocamos, para acudir a la moda de un conjunto de datos, colocamos st.moda y adentro colocamos el conjunto de datos. En esta oportunidad, el conjunto de datos es estaturas, ¿vale? Vamos a irnos por acá, permítanme. Vamos a aplicar esta moda, este concepto de moda, por aquí en nuestro Colab, permítanme, donde tenemos medidas de tendencia central, por acá. Entonces, vamos a adicionar la moda. Para esto, nos vamos con la librería stats. Bueno, también podemos encontrar otra librería en NumPy. Vamos a hablar de esta específicamente, de esta librería que es la que trae el módulo. Entonces, por aquí tenemos promedio, mediana, y voy a colocar aquí un código adicional que hable de la moda. ¿Listo? Vamos a hablar de la moda. Para esto, voy a realizar un arreglo nuevamente, un arreglo de números aleatorios. Entonces, vámonos con la moda. ¿Listo? En esta oportunidad, para este código, voy a realizar una importación. Vamos a realizar esta importación que está aquí. Vamos a irnos a la librería SciPy y vamos a tomar de la librería SciPy la sublibrería stats, ¿de acuerdo? Y la vamos a importar. Entonces, vamos a hacer la importación de la librería SciPy. Vamos a importar la librería stats, ¿listo? Generalmente, estas librerías, a ver si ya estoy conectado. No estoy conectado. Permítanme un segundo, me conecto. Muy bien. Listo. Ya estamos conectados a una máquina virtual en Google. Entonces, tenemos aquí de la librería SciPy, vamos a importar la librería stats, ¿no? Generalmente, estas librerías pueden llegar a proponer algún alias en algunos momentos. El alias que nos propone el módulo es st. Sin embargo, el alias que usted le vaya a asignar, si quiere cambiarlo, lo puede hacer. También, cuando se usan alias de manera frecuente, el entorno de desarrollo nos dice cuál puede ser esa opción para darnos el alias. Por ahora vamos a seguir utilizando el alias de st para la librería stats de la librería SciPy. La librería stats es una librería dentro de la librería SciPy. O es un paquete dentro del paquete SciPy. ¿Listo? Entonces vamos a importar esta librería. Voy a crear un arreglo, entonces vámonos con la creación de nuestro arreglo. ¿Listo? Un arreglo numérico aleatorio. Digamos que de 1 a 100 puede que no nos entregue muchos valores de moda. Voy a crear un arreglo aleatorio, digamos que de 1 hasta 5, ¿vale? Que se generen números aleatorios de 1 a 5. Y digamos que se generen 10, o también podemos decirle que se generen números aleatorios de 1 a 10 y que se generen 20 números aleatorios. Con toda seguridad tendremos números que se repiten, ¿vale? Es una de las opciones que podemos realizar. No hemos hecho la importación de NumPy. Buena genial, vamos por acá. La puedo hacer en esa misma celda, pero he tomado la decisión de siempre venir a esta celda y realizar aquí la importación de nuestra librería NumPy. Ahora me voy para aquí, para la tendencia central, y hablamos de la moda. Ahora sí, vamos a ejecutar nuestra función randint para obtener esos números aleatorios, ¿vale? Permítanme un segundito, por favor, un segundo. Sonido, ¿me oyen? ¿Sonido? ¿Sí me oyen? Sí, profe. Sí, listo, ok. Entonces, les venía diciendo que ya tenemos aquí un arreglo de números, 20 números, ¿cierto? Números aleatorios de 1 a 10. Ya están definidos esos números. Resulta que, bueno, voy a crear aquí otra celda de código para ejecutar la función moda de la librería stats. ¿Cómo lo hacemos? No, simplemente llamamos a la librería stats y apuntamos con la función moda. Y adentro colocamos el arreglo al que queremos hallarle la moda. Entonces vamos por acá. Me voy con la librería stats. Como a la librería stats le di un alias st, entonces aquí voy a colocarle st punto. La función que voy a utilizar es una función que se llama moda. Entonces, o en inglés, mode. Cuando yo digito simplemente las dos primeras letras,
me salen las diferentes funciones que puedo utilizar con la librería stats. La que me interesa es la librería mode, ¿listo? Abro paréntesis y adentro voy a colocar los parámetros. En esta oportunidad, el parámetro que debe ir sí o sí es el arreglo, ¿no? Nuestro arreglo n-dimensional. Entonces aquí adentro de la moda voy a colocar nuestro arreglo que nosotros le hemos colocado el nombre de ARR. Voy a colocarle ahí el nombre del arreglo. Vamos a ejecutar esta instrucción. Bueno, el resultado que nos entrega aquí es un resultado, diríamos en programación que es como a manera de objeto, ¿no? Voy a envolver esto que está aquí en un print y vamos a ejecutar para ver nuestro arreglo. Entonces, vamos a ver qué nos dice el arreglo. Nos dice que en nuestro arreglo vamos a apuntar hacia la posición 8. Déjenme ver un segundito. 0, 1, 2, 7, 8. Y tenemos aquí el 3, 4, 5. Y aquí tenemos 1, 2, 3. Ah, sí. El 8 es el que más se repite. El número 8 es el que más se repite. Todo 6. El 6 está 2, 3 veces. Entonces, aquí nos dice que en nuestro arreglo, aquí es donde está el conteo. Aquí es donde está el conteo. Dice que se repite 5 veces. Vamos a ver si es verdad. Tenemos aquí 1, 8, 2, 3, 4 y 5. Nos dice que el número 8 es el elemento que más se repite. Y nos dice que se repite 5 veces, que el conteo de repeticiones es de 5, ¿de acuerdo? En nuestro arreglo, en este arreglo que nosotros tenemos aquí. Podemos hacer uso entonces de esa función, déjenme ver, y nos dice que el resultado que nos entrega, pues, bueno, para este ejemplo de las estaturas, dice que el valor que más se puede llegar a repetir es 1.57. Aquí, con este conjunto de datos, resulta que las estaturas son un conjunto de datos continuo, a diferencia de este que tenemos aquí, que es un conjunto de datos discreto. En un conjunto de datos discreto, vamos a tener entonces un conteo entero, un conteo en valor entero. Resulta que aquí, la moda, si ustedes se dan cuenta en este ejemplo, la moda fue un valor que simplemente dice que se repite una vez. Generalmente la moda hace alusión a el número de repeticiones mayor, ¿no? O sea, sería un elemento que se repite más veces. Pero este tipo de dato, estaturas, es de tipo continuo, es un número continuo. Tiene un entero y parte decimal. No apunta a contar cuántas veces puede ocurrir este número, porque puede que solo ocurra una sola vez, como lo que estamos viendo aquí en este conjunto de datos. Solo se vea una sola vez, ¿no? Aquí la moda se tiende a tomar como una tendencia central del comportamiento de los datos, basándose en la media y la mediana. Pero resulta que también se puede obtener esa moda dentro de un rango de datos. Es decir, puede que yo tome las estaturas entre 1.4 y 1.6. Entre 1.4 y 1.6, ¿cuántas personas pueden estar en ese rango de estatura? Y eso puede ser un valor significativo para el conteo, ¿sí? Con base en ese conteo, entonces simplemente se saca el promedio de ese rango para obtener la moda de esos valores. Aquí ya directamente nos entrega un valor de moda con respecto al conjunto de datos, perdón, que se tiene acá, ¿no? Con respecto a este conjunto de datos. Esto pues para que lo tengan en cuenta, dependiendo del tipo de dato que se maneje, dependiendo de ese tipo de dato, pues asimismo nos va a entregar el resultado, ¿no? Aquí nos entrega un número entero mayor que 1, pero si nuestros datos son continuos, puede que nos dé un número igual a 1, un conteo igual a 1, o si se realiza dentro de un intervalo, pues puede que nos dé ese valor de intervalo. Listo, voy a guardar por ahora esta página. Vámonos a un descanso de 10 minutos, tomémonos un descanso de 10 minutos. Nos vemos en 10 minutos, bueno, 7:27, ¿vale? Nos vemos en 10 minutos. Muy bien, ya estamos aquí. Vamos a continuar donde nos habíamos quedado, que era así la ejecución de la función moda. ¿Listo? Nos habíamos quedado en la función moda. Bien, esta como una de las funciones faltantes de lo que vamos a realizar, ¿no? En nuestro trabajo. Entonces, desviación típica, rango, ya todo esto lo hemos visto. Entonces, ahora vamos a llevarlo a realización. ¿Listo? Cada uno de estos puntos. Empecemos con nuestro primer punto. Dice que en una notebook IPYNB, este archivo IPYNB es precisamente un archivo de Jupyter Notebook. Y este archivo lo podemos obtener también aquí en nuestro entorno de Colab. ¿Listo? Vamos a seguir el ejemplo, lo que nos dice aquí. Dice que en una notebook IPYNB, entonces podemos utilizar
esta página que tenemos aquí para realizar cada uno de estos ejercicios. ¿Listo? Entonces voy a irme a la última sección, voy a irme por acá. ¿Listo? Y voy a colocar una ventanita de texto. Ejercicios. ¿Listo? Vamos a colocar aquí ejercicios y adicionemos el ejercicio número 1. Aquí lo hice con cuántas. No. Vamos con este ejercicio 1. Voy a copiar este texto y mandémoslo acá. Mandémoslo por acá. Calcular. Vamos a colocar esto así, esto así. Y de esta manera. Tin, tin, tin. Vale. Bien, entonces, aquí está nuestro enunciado en una notebook. Vamos a leer el enunciado directamente acá de nuestro archivo. Con eso podemos ir saltando a esta parte del Colab. ¿Listo? ¿Qué nos dice el archivo? Por acá. Bien, ¿qué nos dice este primer punto? Nos dice, en una notebook IPYNB vamos a utilizar una de las celdas de Colab, crear dos listas, una que contenga los precios de 10 productos y otra que contenga el valor del impuesto a aplicar en cada uno de los productos. Un valor entre 1 y 100. A partir de lo anterior, calcular. Bien, vamos con estas dos listas. Vamos a crear estas dos listas. ¿Listo? ¿Listo, listo, listo? Bien, la creación de estas dos listas se puede dar con diferentes funciones. Podemos utilizar la función array de NumPy, podemos utilizar la función arrange de NumPy, podemos utilizar la función linspace de NumPy, ¿cierto? Podemos utilizar, bueno, muchas de las funciones. Podemos utilizar la función random. Opa, no la voy a usar. Podemos utilizar la función random y dentro de la función random apuntar hacia las funciones de números aleatorios entre 0 y 1 o números aleatorios enteros o números aleatorios con una distribución normal, ¿no? Bueno, cualquiera de estas funciones las podemos utilizar para crear nuestro arreglo. La que voy a utilizar en esta ocasión es la función array, ¿listo? Con np.array vamos a crear un arreglo, o bueno, vamos a crear dos arreglos, ¿no? Dos arreglos de tipo lista. Dice crear dos listas. Bueno, vamos a llamarla lista productos. ¿Sí? Un arreglo va a ser lista productos. El otro arreglo vamos a llamarlo, la otra que contenga el valor del impuesto, otra vamos a llamarla impuesto. ¿Listo? Ambas van a ser listas de Python, pero vamos a convertirlas posteriormente en arreglos de NumPy. ¿Listo? Bien, ¿cómo lo hacemos? Pues simplemente vamos a utilizar la función array y dentro de la función array vamos a colocar esa lista de Python para que en NumPy se haga la conversión. De hecho, podemos llamarla exactamente con el mismo nombre. ¿Listo? Si nosotros deseamos, la podemos llamar con el mismo nombre, pero esta vez pasa a almacenarse en un arreglo de NumPy. Las dos posiciones de memoria o los dos espacios de memoria son diferentes para esos dos arreglos. Hay un espacio de memoria para lista productos, otro espacio de memoria para el arreglo de NumPy. Sin embargo, pues vamos a utilizar esta opción. Podemos hacer lo mismo con nuestro impuesto, ¿no? Podemos decirle entonces que impuesto va a ser también un arreglo de NumPy con el valor del impuesto. ¿Listo? Y entonces vamos a colocar estos valores en las listas de productos. Nos dice crear dos listas. Vámonos con la primera. Dice que esa lista debe contener los precios de 10 productos. Bueno, estos precios pueden variar, ¿no? Puede que encontremos precios en México, puede que hablemos de precios en Argentina, puede que hablemos de precios en Colombia. Supongamos que hablamos de precios en Colombia, ¿no? Los artículos pueden ser cualquier cosa. Ropa puede ser una mesa, puede ser una nevera, puede ser artículos de mercado, producto de mercado, ¿cierto? Entonces voy a colocarle aquí simplemente 10 valores, digamos 1000, un lado 1000, 30.000. ¿Qué otro valor? 50.000, 25. ¿Qué otro valor podemos colocar? Coloquemos 28. 2000. Profe, si el ejercicio dice de 1 a 100, ¿no estaría bien hacerlo? ¿O se referirá a 100.000? Sí, pero creo que hace referencia al impuesto, ¿sí? El valor del impuesto a aplicar a cada uno de los productos. Ok. Creo que hace referencia al impuesto entre 1 y 100. Pues es lo que yo entendí de este ejercicio, ¿no? Entiendo que una lista contiene los precios de 10 productos y otra lista contiene el impuesto de cada uno de los productos. El impuesto va a ser un valor entre 1 y 100 y va a ser diferente para cada uno de los productos. Un impuesto diferente para cada uno de los productos, ¿vale? Ok. Allí no dice que mencione cuáles productos, solo los valores de 10 productos. Sí, correcto. Okay. Los valores de 10
y el impuesto. Y estos valores pues se los podemos dar nosotros. Aquí no hay ningún requisito de que nos diga estos son los valores o vamos a aplicarle el 19% a cada uno de los productos. Dice que cada uno vamos a tener arreglos, entonces esto implicaría que cada producto tiene un impuesto diferente, ¿sí? Entonces voy aquí con 2, 4, 6, sigamos, aquí tenemos 52. Listo, vayámonos con otro producto, uno que valga 500 pesos y uno de 10.000. 2, 4, 6, 8, 9 y 90. Y ahora nos vamos con los impuestos. ¿Listo? Con el impuesto pueden ser números, un valor entre 1 y 100, que hace referencia al impuesto de cada producto. Entonces, digamos que a un producto se le aplica el 10%, a otro se le aplica el 19%, a otro producto le vamos a aplicar el 20%, a otro el 5%, a otro el 15%, a otro producto el 11%, vayámonos con un 9%. A otro apliquémosle el 30%, seamos usureros. Vamos a hacer 2, 4, 6, 8. Hablemos del 18% y 12%. ¿Listo? Bien, ya tenemos dos listas, una con los precios de 10 productos y otra con el impuesto, un valor entre 1 y 100. A partir de lo anterior, calcular. Vamos a ver qué tenemos que calcular. Ya con estas líneas que tenemos aquí, hemos creado nuestras listas. Pregunta. ¿Sí? ¿El impuesto no sería un valor entre 1 de 0 a 1? Sí, de 0 a 1, es correcto. Sin embargo, pues aquí nos está dando, el enunciado nos dice que un valor entre 1 y 100, ¿cierto? Pero sí, efectivamente, entenderíamos un valor entre 0 y 1 como un porcentaje, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que nos pide el ejercicio. Dependiendo de lo que nos pida, le damos tratamiento a esos valores, ¿no? Según entiendo, el manejo de estos valores entre 1 y 100 da por entendido que este valor entero es un valor de porcentaje, el valor en porcentaje de ese arreglo, de esa lista. Entonces, 10%, 19%, 20%, según entiendo, ya que nos habla de un valor entre 1 y 100. ¿Listo? Entonces, pero sí, efectivamente, la idea es que ese valor, ese porcentaje vaya entre 0 y 1. Entonces, vamos a ver qué nos pide. Dice, el valor a pagar de impuesto por cada producto. ¿Cuánto debemos pagar de impuesto por cada producto? Es decir, si este producto que vale 1.000 pesos paga 10% de impuesto, ¿a cuánto corresponde ese 10%? ¿Cómo podemos obtener ese 10% de 1.000 pesos? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto paga ese producto? Y también vamos a tener que hacer lo mismo con cada uno de los productos. ¿Cuánto paga el valor a pagar? El valor para pagar de impuesto de cada producto. Otro de las preguntas es el valor de cada producto, incluyendo el impuesto. Entonces, aquí podríamos decir que el valor que va a pagar en impuesto corresponde al 10% de ese producto, solo en impuesto, pero la totalidad del producto incluye el valor del producto más el valor del impuesto. Entonces, aquí habría que sumarle ese valor que se obtenga de impuesto. Algo que podemos hacer es obtener únicamente un arreglo que nos diga cuánto es el costo del impuesto de cada producto. Por ejemplo, si tenemos 1.000 pesos el valor del producto, 10% es el impuesto. Entonces, crear un arreglo que nos indique cuánto vale ese 10%, es decir, que nos almacene ese 100, ¿sí? Que es 100 es el 10% de 1.000. Un arreglo que nos almacene ese 100, un arreglo que nos diga cuál es el valor del impuesto. Y después tomamos ese valor del impuesto y lo sumamos con la lista de productos. Bueno, recordemos que estamos utilizando arreglos de NumPy, entonces esta suma de elemento por elemento se realiza de manera más sencilla, de manera más fácil. Entonces vamos con el primer punto, el valor a pagar de impuesto por cada producto, ¿vale? Voy a colocarlo aquí como un comentario. El valor a pagar de impuesto por cada producto. Entonces, para esto vamos a crear una nueva lista, perdón, vamos a crear una nueva lista que nos diga a cuánto equivale el porcentaje que aparece en impuesto, a cuánto equivale por cada elemento. Si estamos hablando de que el valor, el precio del producto es 1.000 y el impuesto es de 10, para obtener un valor de impuesto tendríamos que multiplicar el valor del producto por el valor del impuesto y dividir ese resultado por 100, ¿cierto? Para obtener el porcentaje del impuesto. Y eso lo podemos hacer de manera directa, tomar la lista de productos. Si yo, por ejemplo, me voy a la lista de productos y hablo exclusivamente del primer producto, que es el producto que está ubicado en la posición 0. Si yo tomo ese primer producto y lo multiplico por el producto que se encuentra, por el elemento que se encuentra en la lista impuestos, que también es el primer elemento, cuando yo multiplico el precio por el impuesto, debo dividirlo por 100, debo tomar ese resultado, dividirlo por 100, para saber cuánto es el impuesto que va a pagar esa persona por ese producto, ¿cierto? Estamos hasta acá. Si ejecutamos, voy a ejecutar este
Profe, una pregunta. Sí, claro. ¿Ahí de casualidad no se puede hacer el ciclo for y que me arroje un resultado, el resultado? Yo iba a preguntar lo mismo. Sí, pero resulta que como es un arreglo de NumPy, nos va a salir mucho más fácil, ¿listo? Esto lo hago pues para explicar término a término lo que hace. Pero resulta que como estos son arreglos NumPy, claro, si no fueran arreglos NumPy, sí, de una, toca hacer un ciclo for. Pero resulta que como estos son arreglos NumPy, adivine qué, simplemente basta con quitarle el valor índice y ya tenemos un arreglo con este resultado. Entonces voy a ejecutar. Miren que ahora el resultado es un arreglo con la operación de cada uno de esos números, ¿cierto? Cada uno de estos elementos operados individualmente. Entonces tenemos el 10% de 1000, el 19% de 30.000, el 20% de 50.000 y así sucesivamente. El 5% de 25. Profe, es decir, que yo no puedo combinar librerías. Combinar librerías sería como... Por ejemplo, lo que tú dices aquí, que utilizamos NumPy y pues nosotros queríamos hacer el ciclo for. Ah, ok, sí, si su merced lo quiere hacer, adelante. Aquí tendríamos es que distinguir o ponerle nombres diferentes a los arreglos, ¿no? Estos que son de tipo Python, vamos a dejarlo así como lista de productos. Y estos que son de tipo NumPy, entonces voy a colocarles NP. Vamos a terminarlos con NP. Raya al piso, NP. Y aquí, raya al piso, NP. ¿Listo? Entonces, los que van a trabajar de esta manera van a ser únicamente los arreglos NumPy, los que terminan en NP, ¿listo? Si yo lo realizo así, vamos a ver qué pasa. Si yo tomo la lista de elementos de Python y aplico esta operación, tomo una lista, la multiplico por otra lista y la divido por un escalar. Vamos a ver qué pasa, cuál es el resultado que obtenemos, ¿no? Ya no lo estamos haciendo con unas listas con arreglos de NumPy, lo estamos haciendo con listas de Python, ¿listo? Esa misma operación la vamos a ejecutar con listas de Python. Ejecutemos, vamos a ver qué resultado nos entrega. Entonces, cuando vamos a ver el resultado nos dice que no se puede multiplicar una secuencia de un no entero de tipo lista. No podemos realizar esta secuencia, dice Python. No puedo realizar esta secuencia. Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Quiero irme a la posición 0 del impuesto del producto y a la posición 0 del impuesto para realizar esa operación. Bien, perfecto. Aquí ya realicé esa Disculpe, operación. profe. ¿Y ahí de casualidad no se podría colocar lista entre paréntesis y pasarlo a entero? Lo que nos arrojaba el error. Lista entre paréntesis, lo que nos arrojaba el error, permítame, miramos. Voy a volver a ejecutar el error, ¿sí? Bien. Entonces aquí lo que su merced me dice es pasar qué a qué. Es que ahí dice, o bueno, lo que yo entiendo es que ahí dice que no está en entero el tipo de la lista. Ah, ok, bien. Vale, cuidado que aquí lo que estamos haciendo es una división. Estamos multiplicando dos listas y estamos haciendo una división o una operación con un entero, ¿cierto? Resulta que dice que no puede multiplicar una secuencia de tipo lista. Una secuencia que pues, no es un entero, una secuencia de tipo lista. De pronto, haciendo alusión a este error, algo que uno puede hacer es definir este numerito ya no como entero, sino como flotante, ¿cierto? Este numerito, definirlo como un flotante. Sería una de las opciones que nos da. Vuelvo a ejecutar y nos dice que no puede realizar esta multiplicación. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que lista de productos es una lista de Python. Impuesto es otra lista de Python. Para poder realizar esta multiplicación, Python entiende este conjunto de números, lista de productos e impuesto, lo entiende como un objeto de tipo lista, esto que dice acá. ¿Recuerdan que hablábamos de los tipos de datos? Entonces, cada uno de estos objetos es tipo lista. Entonces, no nos va a permitir multiplicarlo así, a menos que nosotros apuntemos a un valor. A menos que nosotros le digamos, quiero irme a la posición 0 y multiplicar la posición 0, o sea, un elemento, multiplicarlo por otro elemento y dividirlo por otro elemento, ¿cierto? Profe, una pregunta. ¿Y si se define cada uno de estos números, se le define el tipo de dato que es? ¿No funcionaría? O sea, no lo dejamos como lista, sino se le define el 10 es un entero. Se le pone, no sé, se le pondría como el primer dato, 1000 es un entero, el segundo también, así se le define por cada dato, por cada número el tipo de dato. ¿No funcionaría así? Yo no lo tomaría como lista, lo tomaría como el tipo de dato que está definido. No sé si le entiendo. O sea, aquí tomar esta lista de productos y envolverla en una función int. ¿Sí? No sé si le entiendo o me equivoco. ¿Cómo es la pregunta? Yo lo que le entendería es que por cada lista definir de antemano el tipo de dato, ¿sí? Digamos, en la parte de arriba donde se define la lista de productos, ¿eso no se puede atar a que son enteros? De Como hecho, lista abajo, sí, pero cada elemento es entero.
De hecho, cada uno de los elementos es entero. Entiendo bien que en la parte de abajo no lo está reconociendo. Sí, sí lo está reconociendo, pero como un tipo de dato lista. El tipo de dato lista es todo el arreglo, todo el conjunto de datos. Entonces nos está diciendo que este arreglo que está aquí es un tipo de dato lista, es una lista. ¿Sí? Una lista una lista tiene valores iterables, es decir, tiene muchos valores y podemos pasar por cada uno de estos valores realizando una iteración, es decir, realizando un ciclo. ¿Sí? El problema de pronto no es que porque nuestra lista de datos no esté almacenando enteros o no esté almacenando cada uno de estos valores enteros, sino porque la operación que estamos realizando en Python es una operación que implica una operación entre escalares, es decir, pueden ser enteros o no. Voy a quitar esto. Permítanme un segundo. Tenemos esto que está acá, ¿sí? Tenemos esto. Entonces, lista de productos, voy a decirle, ahora multiplíquese por 100. Es lo que yo pensaría, ¿no? Diría, bueno, voy a tomar mi lista de productos y la voy a multiplicar por 100. Simplemente esto. Voy a hacer eso. Mire, lista de productos tiene valores enteros, ¿estamos? Numeritos enteros. Pero aquí le estoy diciendo, voy a multiplicarla por 100. Bueno, es lo que intuitivamente yo pensaría, que si tomo una lista y la multiplico por 100, debería multiplicarse término a término. Vamos a ejecutar esto a ver qué nos dice. Voy a ejecutarlo. Shift, Enter. Vamos a ejecutarlo y miren lo que nos sale. Vamos por acá, voy al principio. Miren que estoy moviendo datos y datos y datos. Miren, muevo datos y datos y datos. ¿Qué es lo que me está haciendo realmente esto? Miren. ¿Cuántos elementos tenemos? 10. Lista de productos tiene 10 elementos. El último es el 90. El 90.000, ¿cierto? Entonces tenemos 10 productos, 1.000, 30.000, el último es el 90.000, ¿vale? Aquí está nuestra lista de productos. Pero resulta que después volvemos a tener el 1.000, 30.000, volvemos a tener, volvemos a llegar hasta el 90.000. Después de esto, vuelve otra vez 1.000, 30.000, volvemos al 90.000. Es decir, que realmente esto no nos está multiplicando. Lo que nosotros esperaríamos es que nos multiplicara término a término. Realmente la operación que está haciendo es que nos está repitiendo nuestra lista de productos, la está repitiendo 100 veces. Voy a hacerlo más corto. Vamos a colocarle una multiplicación por 2. Voy a ejecutar. Entonces, la multiplicación por 2, esta que tenemos acá, me entrega mi lista de productos repetida 2 veces. Miren, la lista de productos repetida 2 veces. O sea, realmente no se está tomando la operación de multiplicación, la operación aritmética de multiplicación, sino que se está tomando una operación que utiliza Python para repetir los elementos. Si la lista de productos es de un tipo de dato lista, esto es un tipo de dato lista, cuando la multiplico con un tipo de dato entero, el resultado no es un entero, el resultado, o no es un arreglo. Bueno, sí es un arreglo, pero es un arreglo a manera de repetición. La operación no es aritmética. La operación que nos entrega Python no es aritmética, sino que nos repite el conjunto de datos, ¿vale? Entonces, aquí, si yo llego y cambio lista de productos y lo multiplico por impuesto, únicamente, lista de productos por impuesto, y voy a multiplicar esto que está acá, pues resulta que ya impuesto viene a ser un arreglo, no es un número entero, ¿cierto? Impuesto es un arreglo. Entonces, Python se pregunta, bueno, al fin, ¿cuántas veces voy a repetir su tal lista de productos? ¿Cuántas veces quiere que la repita? No puedo entender. Python dice, no, es lo que dice Python, yo no lo digo. Python dice, yo no puedo saber cuántas veces voy a repetir esta lista de productos porque resulta que impuesto tiene varios numeritos. Es un tipo de dato lista. No puedo saber cuántas veces se repite. Entonces me dice que no puede multiplicar por una secuencia que es de tipo lista, es decir, una secuencia que no es un entero. Miren que aquí impuesto no es un entero, no es un 2, no es un 3, no es un 10, no es un 100, sino que es un arreglo. Entonces aquí me dice, no puedo hacer esa multiplicación por una lista por otra lista. Tiene que darme usted un valor entero, ¿vale? Entonces aquí en esta oportunidad, aquí vamos a colocar impuesto, lo vamos a dividir por 100, ¿listo? Pero para que no nos entregue un error, vamos a tener que hacerlo elemento por elemento. Entonces, en la posición 0 la multiplicamos por la posición 0 y lo dividimos por 100. En la posición 1 lo multiplicamos por la posición 1 y lo dividimos por 100. Posición por posición, ¿listo? Esto lo hacemos con indexing. Entonces, aquí coloco posición 0 para lista de productos y posición 0 para el impuesto, ¿vale? Y cuando ejecuto esto que está acá, obtengo un escalar, porque la operación que estoy haciendo es escalar multiplicado por escalar, dividido por escalar. O sea, todo el resultado, toda la operación es un escalar, no es un arreglo. Es un numerito, ¿sí? Un numerito solito, eso es un escalar. Un numerito de 0 dimensiones, un escalar, ¿vale? Pero esto vamos a tener que hacerlo a lo largo de todos los elementos, ¿cierto? Es por eso que alguien mencionaba por ahí, profe, ¿será que si hacemos un ciclo? Sí, aquí podemos hacer un ciclo, efectivamente. Esto lo hacemos porque nuestra lista de productos y de impuestos es de tipo NumPy. Es de tipo Python, discúlpenme. Es de tipo Python, ¿no? Esto lo vamos a hacer porque lista de productos e impuestos es Python.
Pero resulta que lista de productos NP e impuesto NP son arreglos de NumPy. No van a necesitar del ciclo, pero vamos a hacerlo por los dos lados. Entonces nos vamos con el ciclo for, voy a utilizar el iterable in en un rango de números. El rango que vamos a utilizar es el tamaño de nuestra lista de productos. Sé que tenemos 10 productos, entonces voy a colocar un rango de 10. Voy a colocar el rango de 10 y terminamos con 2 puntos. Recuerden la sintaxis del ciclo for. For viene el iterable, cualquier variable i, j, k, x, y, Superman, puede usted llamar a esa variable Superman, el nombre que quiera. Típicamente se le da la letra i, que es un iterable, y luego utilizamos la palabra in, range, terminamos con 2 puntos, ¿vale? Cuando le damos enter, el cursor aparece titilando en un espacio de tablado con un margen diferente, ¿cierto? Con un margen diferente, indicando que lo que vamos a colocar aquí está dentro del dominio del for. Entonces, para esto vamos a decir que lista de productos por impuestos sobre 100 va a estar dentro del dominio del for. Ahora, el numerito que va a cambiar es el valor índice, que es nuestro iterable i. Entonces, vamos a colocar en vez de 0 y, sí, Profe, el 10 hace referencia a las posiciones, ¿correcto? a la cantidad de elementos, al número de elementos. No a las posiciones, porque de ser posiciones, el 10 no era correcto. No a las posiciones, porque de hecho la función range no apunta a cada una de las posiciones. Algo que podríamos nosotros decir es que i va a pasar por cada uno de los productos, es decir, y puede que en algún momento sea 1000, 30.000, 50.000, entonces en esta oportunidad ya no utilizaría la función range, sino que ahora utilizaría la misma lista de productos. Eso si yo quisiera que el iterable i hiciera el recorrido por cada uno de los elementos de la lista de productos, ¿listo? Sin embargo, el recorrido que le estoy diciendo ahí que dé es la posición de la lista de productos. Que primero i valga 0, luego i valga 1, luego i valga 2, luego i valga 3, apuntando a las posiciones índice. Miren que el primer valor de i, si yo dejo esta función de for, el primer valor de i va a ser 0, que es la posición 0. La posición 0 de lista de productos es lista de productos indexing i, es decir, lista de productos indexing 0 o posición índice 0. Con el impuesto también, el arreglo impuesto, la primera posición es la posición 0, que va a almacenar ese 10. Entonces voy a decirle impuesto en la posición 0. Pero como en la primera ejecución, i es igual a 0, acuérdense que en esta función, rango, range 10, esto que está aquí, range 10 va a ser equivalente a los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿cierto? Esto es range, este conjunto de números. No es un objeto, no es un arreglo, es simplemente un arreglo virtual. Range 10 son estos números, ¿sí? Eso de range 10, ahí uno no lo puede colocar por lista de productos y 2 paréntesis y 2 puntos en vez de range. En vez de range, a ver. Sí, colocar así, lista de productos y entre paréntesis y ya. lista de productos y Entre paréntesis y ya. paréntesis circular. No, así está bien, sí. O nos arrojaría un error. Sí, bueno, lo que pasa es que lista de productos es una variable, es un objeto, ¿sí? Lista de productos es un objeto, no es una función, ¿listo? Ejecutémoslo así como está, miren, voy a ejecutarlo así como está. Entonces me dice que esta lista, acuérdense que lista de productos es un tipo de dato lista. Me dice que esta lista es un objeto que no es llamable, o sea que no lo voy a poder llamar como lo haría con la función range. La función range la puedo llamar, la puedo ejecutar, ¿sí? Pero resulta que el objeto lista de productos, pues no lo puedo ejecutar así, me genera ese error, ¿vale? Y excelente momento para ver el tipo del error. Miren, cuando salgan este tipo de errores, porque pueden salir muchos tipos de errores, cuando salgan este tipo de errores ya sabemos dónde debemos corregir. ¿Qué es lo que debemos corregir? Estamos embarrándola en utilizar un objeto como si fuera una función. Aquí estoy utilizando este objeto, que es esta lista de productos o esta variable, la estoy utilizando como si fuera una función. Me dice que no puedo hacerlo. Tengo que utilizar aquí una función. ¿Listo? Entonces, nos vamos con range. Range 10 me dice que es todo este conjunto de datos. Oiga, excelente. Hoy están saliendo preguntas. Me tienen contentos ustedes. Hoy están saliendo preguntas chévere, bonito. Entonces, range resulta que tiene los números, o range va a contener los números del 0 al 9. O sea que aquí lo que va a hacer este for es tomar la variable i y pasarla por cada uno de estos elementos, por cada uno de estos valores. Y primero va a valer 0. Se ejecuta lo que está dentro del for. Luego i va a valer 1. Se ejecuta después lo que está dentro del for. Luego i vale 2. Se ejecuta lo que está dentro del for. Y así sucesivamente. Cada vez que se ejecute lo que está dentro del for, i va a irse incrementando en cada uno de los valores del range. ¿Listo? Al final, pues hemos realizado cada una de estas operaciones. Aquí
no vamos a ver nada, no se va a ver nada, excepto la última operación, cuando I sea igual a 9. Cuando I sea igual a 9, pues resulta que lista de productos en la posición 9 se va a multiplicar por impuesto en la posición 9 y se va a dividir por 100. Es decir, vamos a tomar este 90.000, lo vamos a multiplicar por 12 y a dividir por 100. Es lo único que vamos a ver, esta última operación, porque no hemos utilizado, no hemos envuelto todo esto en un print. Entonces voy a ejecutar. Eso era lo que iba a preguntar. Listo, vale. Voy a ejecutar. Bueno, de hecho ni siquiera se dejó ver, el resultado, porque no hemos envuelto todo esto en un print, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora es envolverlo en una función print. ¿Qué pasa aquí con la función print? Pues que se va a imprimir cada uno de los momentos en los que I pasa por 0, pasa por 1, pasa por 2, pasa por 3, y por tanto se va a imprimir el resultado de esta operación. Listo, ejecutémoslo. Vamos a ver qué pasa. Ejecutémoslo. Entonces, venga, a ver, es que aquí, bueno, hagámoslo así por partes. Entonces, lista de productos en la posición 0, cuando I vale 0, lista de productos en la posición 0 se va a multiplicar por impuesto en la posición 0. 1000 se va a multiplicar por 10, esto da 10.000, y se va a dividir por 100. Eso nos da 100, que es el primer resultado que se imprime. Ese primer resultado se imprime. Luego, I, como ya se realizó la instrucción que está dentro del for, vamos a cambiar el valor de I. Y ahora vale 1. Como I vale 1, entonces tomamos lista de productos en la posición 1, que es este 30.000. Lo multiplicamos por impuesto en la posición 1, que es este 19. 30.000 por 19 se divide por 100. 30.000 por 19 nos va a dar 5.700. ¿Listo? 30.000 por 19 dividido 100 nos da 5.700. Esta operación, el resultado de esta operación, luego se imprime con el print. Se imprime el resultado de esta operación, entregándonos aquí esta impresión. Ya se ejecutó esta instrucción. Entonces ahora lo que hace el ciclo for es incrementar el valor de I. ¿Qué pasa con I? I antes valía 1, ahora I vale 2. Cuando I vale 2, se ejecuta lo que está dentro del for. Lista de productos en la posición 2, multiplicado impuesto en la posición 2. Es decir, 50.000 multiplicado por 20 y esto se divide en 100. 50.000 multiplicado por 20 y dividido 100 nos da 10.000. ¿Listo? Se está haciendo esta operación elemento por elemento. Eso es lo que va a hacer ahí nuestro ciclo for. Algo que podemos hacer es ya no imprimir. Supongamos que bueno, aquí dice el recorrido de la impresión, pero puede que ya no quiera imprimir, no me interesa imprimir el resultado. Lo que me interesa por ahora es guardar cada uno de estos resultados en una lista. ¿Listo? Eso puede ser una de las opciones. Me interesa almacenar cada uno de estos resultados en una lista. Como es una lista de Python, aquí tengo que recordar una de las funciones que utilizamos en las listas de Python. Aprovechemos que tenemos por aquí el replit, porque todos estos recursos ustedes los pueden utilizar, ¿no? Voy a irme por acá al replit. Recuerden que aquí en replit hablamos de la primera parte de Python, ¿no? La primera parte de Python y voy a irme a uno de los archivos en el replit, uno de los archivos que habla de las listas, ¿listo? Voy a irme a listas2.py, creo que ahí es donde están las operaciones. Entonces, en este archivo listas2 tenemos algunas operaciones que se hacen con las listas. La operación de insertar algún valor, la operación de agregar, append, agregar algún valor a nuestra lista. Si tenemos una lista de números, en este caso, para el ejemplo, la lista num tiene 99, 77, estos valores. Si queremos agregar ahora el 100, decimos num.append 100. Y ahora nuestra lista, ¿cómo nos queda? Pues nos queda así como la que teníamos antes, pero el último valor es el 100. Se va agregando el 100. Pues vamos a utilizar el uso de esta función, append, para nuestro ciclo. Y voy a volver al collab. Regresemos aquí al collab. Entonces, para esto voy a crear, antes del for, voy a crear una lista vacía. Llamémosla así, vacía. ¿De acuerdo? ¿Cómo se crea una lista vacía? Pues simplemente se le da el nombre, vacía, o puede ser precios, o puede ser valor impuestos, bueno, el nombre que usted le quiera colocar, no importa. Creamos esa lista vacía, sabemos que es una lista porque utiliza el separador paréntesis cuadrado, es una lista vacía, y lo que voy a decirle es que cada resultado de esta operación voy a cortarla por ese momento, cada resultado de esta operación se vaya adicionando en la lista valor, ¿listo? Esto lo voy a hacer de la siguiente manera. Recuerden que esta es la operación, voy a cortarla, control X, voy a quitar esta operación. Pero ahora voy a apuntar hacia el objeto valor, que es la lista que tenemos aquí arriba. Esta lista, ¿cierto? Valor.append. Valor.append. Y adentro voy a colocar la operación. Es decir, lista de productos y por impuesto. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Va a tomar cada uno de estos resultados y en cada ejecución del ciclo va a ir colocando estos resultados y los va a ir adicionando, los va a ir colocando en la lista que inicialmente es vacía. Cada uno de estos resultados, es decir, los que nosotros imprimimos aquí, se van a ir colocando en la lista vacía. De tal manera que si yo al final quiero mirar cuánto vale valor, pues se va a ver, todos esos datos se van a ver como en una lista. ¿Sí?
Entonces, vamos a imprimir al final la variable valor, que es la lista al final. Vemos, al inicio empieza vacía, pero al final va a tener todo este conjunto de valores, todo este conjunto de datos. ¿Listo? La coloco por fuera del ciclo for. Miren, aquí está el ciclo for. Y dentro del ciclo for está esta instrucción que está aquí. Sabemos que está dentro del ciclo for porque hay un margen de tabulado. Por fuera de ese margen de tabulado, mejor dicho, como una siguiente instrucción, pero sin margen de tabulado, está el llamado a valor, el llamado a esta variable, diciéndole, quiero saber cuál es el contenido de valor. Para saber el contenido de valor, pues envuelvo esto en un print, ¿no? Pero como es la última instrucción, vamos a poder verla así, tal cual como aparece con la palabra array. Vamos a ejecutar, perdón, con la palabra, con la función list, o bueno, separado, como una lista de números. Vamos a poderla ver así, sin la palabra array, me disculpo. Simplemente con la lista de números. Pero también puedo envolver esa variable valor, puedo envolver esa variable valor en un print para ver el contenido de valor. Profe, yo tengo dos preguntitas ahí. Adelante. Es que tengo entendido que también append también puede servir como valor.list y me convierte todo lo que tengo en paréntesis en una lista. Y lo otro es porque en algunas ocasiones, si uno no coloca print, me arroja un valor y porque, pues, con print me arroja siempre el valor. Esas dos preguntitas. Voy con la segunda, ¿listo? Y ahorita me explica bien la primera, no lo entendí bien. Voy con la segunda. Resulta que cuando yo le coloco alguna variable como última instrucción, miren, estamos en esta celda. Esta celda tiene todas estas instrucciones, ¿listo? Todas estas instrucciones. La última instrucción de todas estas, la última instrucción, si esa última instrucción hace referencia a ver el resultado de una operación, por ejemplo, 3×2, entonces ese resultado se va a imprimir, se va a ver. Sin embargo, si después de esta operación yo le coloco alguna otra operación, por ejemplo, 4+5, resulta que la operación anterior ya no se va a ver porque realmente no se está imprimiendo, ¿no? Se realiza la operación, esta operación sí se realiza, Python la realiza, pero nuestro entorno de desarrollo es la manera en la que trabaja este entorno de desarrollo. Nuestro entorno de desarrollo va a mostrar en pantalla la última ejecución, ¿sí? Que es esta que está acá. Entonces vamos a ejecutar. Ahora se ve el resultado de la última ejecución. Pero si la última ejecución, yo digo que sea un print de cualquier cosa, por ejemplo el número 90, entonces estas operaciones no se van a ver, no se van a imprimir porque la última operación es el print que está acá. Es la manera en la que funciona o trabaja este entorno de desarrollo. Si yo coloco aquí una variable, por ejemplo, la variable que teníamos aquí valor, pues sí, efectivamente, como última instrucción, se va a ver el contenido de esa variable. Pero si yo coloco una impresión después de haber llamado a esa variable, entonces ya no vamos a ver el contenido de esa variable. Esto ocurre siempre cuando sea la última instrucción de una celda. Aquí pues no es esa la última instrucción. La última instrucción es este print. Eso hace que sea el último valor que se ve. Entonces, para asegurarnos, si nosotros quisiéramos ver el resultado de una operación o el resultado de una variable, para asegurarnos de que aparezca, utilizaremos la instrucción print, ¿vale? ¿Listo? Eso respondiendo la segunda pregunta. No sé si la respondí bien. Creo que sí. Sí, profe. Vamos con la Gracias. primera. ¿Cómo era? Me dice que... Y la otra es que, pues no sé dónde lo vi, pero existe de pronto otra forma de no colocar punto append, sino punto list, para que todo lo que esté entre paréntesis me haga la lista, me conforme la lista. Punto list, déjeme ver. O sea, sería utilizar, me dice aquí que si tengo valor, por ejemplo, valor punto list, me dice su merced. Sí, después ya abajo del for, colocar valor punto list. Abajito del for. Abajo del for. Sí, colocar punto list. Valor punto list, ¿sí? Sí, o sea, en vez del append, de agregar, colocar la lista, punto lista. Bien, ¿cómo podemos saber cuáles son las funciones que podemos utilizar en un objeto? Recordemos que si yo coloco cualquier nombre igual algo, eso es una variable, ¿no? En este caso puede ser una variable o un objeto, ¿no? Entonces aquí tenemos la variable lista de productos o el objeto lista de productos, la variable impuestos, Podemos utilizar funciones si están dentro de una librería, llamando a la librería, punto la función. Pero también hay objetos que utilizan funciones, como acá, el objeto valor, punto la función append. ¿Cómo podemos saber cuáles funciones podemos utilizar con un objeto? Llamamos al objeto y le colocamos un punto y esperamos un ratico, ¿listo? Esperamos un ratico y aquí podemos saber cuáles son las diferentes funciones que podemos utilizar con ese objeto. Aquí nos dice que podemos utilizar la función append, clear, copy, estas que están acá, ¿listo? Pero resulta que si no aparece, por ejemplo, lista, que era la que Sumerced mencionaba hace un momento, esa de pronto no la vamos a poder utilizar, ¿cierto? Vamos a poder utilizar las que están aquí. Si Sumerced conoce las letras iniciales por las cuales va a empezar esa función a utilizar, por ejemplo, dice, oiga, yo me acuerdo que hay una función con la cual puedo contar el número de elementos, pero es que yo no me acuerdo
cómo se llama, pero sé que empieza con la letra C. Entonces yo escribo la letra C y este entorno de desarrollo me entrega en la ayuda, me entrega las palabras que puedo utilizar con ese objeto, es decir, con la variable valor. Puedo utilizar count, clear, copy. Yo digo, sí, era de conteo, listo, utilizo count, ¿cierto? Pero si yo definitivamente no me acuerdo de cuáles son las funciones que puedo utilizar, entonces coloco el punto, ¿listo? Coloco el punto y espero un ratico. Basta con esperar un ratico y aquí pues me van a salir las diferentes opciones, ¿listo? Voy a borrar valor, ¿listo? Punto, y esperamos las diferentes opciones, ¿de acuerdo? Sort, remove, append. Estas son las diferentes funciones que podemos utilizar. Append, miren que esta que tenemos aquí, la utilizamos aquí arribita, ¿sí? Si se dan cuenta. Podemos ordenar, remover estas funciones. Recuerden, están en su replit. En el replit hemos hecho el recorrido de Python, pero ya fuimos un poquito más, ¿cómo sería? Más específicos con las funciones que se pueden utilizar en cada uno de los arreglos. Pero esto pues simplemente van a irlo recordando en la medida que vayan practicando. Cada vez que vayan practicando más, van a ir recordando esto. Pero algo que sí podemos hacer es decirle a valor que sea una lista, ¿cierto? ¿Cómo le podemos decir a valor que sea una lista? Pues le podemos decir simplemente valor igual list, abrimos y cerramos paréntesis. Esto sí lo podemos decir a valor. Y aquí valor, este objeto, se crea como una lista vacía. Esto es simplemente una lista vacía. Ahora que si yo ya sé que valor va a almacenar otro tipo de datos, pues entonces adentro le coloco esos otros tipos de datos. Por ejemplo, el 2, 3, 4, y tengo aquí en valor esa lista que va a almacenar 2, 3, 4. ¿Vale? Esta sería de pronto la diferencia en el uso de la función list. La función list es una función que define un tipo de dato, así como la función int. ¿Se acuerdan que con int podíamos cambiar el tipo de dato de algún valor? Cadena de caracteres o flotante. List también va a definir un objeto, va a definir el tipo de dato de un objeto. Entonces podemos utilizar list o podemos utilizar el paréntesis cuadrado para definir nuestra lista vacía. ¿Listo? Gracias, profe. Vale, ¿sí quedó claro? ¿Sí está mejor? Mega claro. Listo, súper, bien. Entonces, vamos a ejecutar, vemos aquí nuestros valores de precios. Para esto, pues, recorrimos Python, ¿no? Porque la lista fue de Python. Pero resulta que NumPy nos entrega cierta facilidad. Con NumPy no hay necesidad de realizar el ciclo. Con NumPy simplemente le decimos a los arreglos que queremos que se multipliquen entre ellos y NumPy ya lo hace. Voy a quitar esta línea de acá. Miren, aquí está nuestro for, ¿no? Dentro del for está esta instrucción que está acá, este append. Esto está dentro del for, sabemos que está dentro del for por este tabulado, por este espaciado que está aquí. Está separado del margen normal de cada instrucción, ¿cierto? Pero la siguiente instrucción no tiene ese margen de tabulado, es decir, que este print no está en el dominio de este for, está por fuera del dominio de este for, ¿cierto? Lo que voy a hacer es, después de esto que tenemos aquí, aquí voy a decir que este es del estilo Python, o sin la librería Python, sin usar la librería NumPy. Y aquí voy a hacerlo usando la librería NumPy. Python usando NumPy. ¿Listo? Aquí lo hicimos en Python sin usar la librería NumPy. Y aquí lo vamos a hacer usando la librería NumPy. ¿Qué significa esto? Que vamos a utilizar los arreglos que se llaman lista de productos NP e impuesto NP. Entonces voy a tomar lista de productos NP, aquí usando NumPy, lista de productos NP, lo voy a multiplicar por impuesto, por el arreglo que se llama impuesto NP. Acuérdense que impuesto NP es un arreglo también de NumPy. Miren, lista de productos NP es un arreglo de NumPy, impuesto NP es un arreglo de NumPy. Entonces voy a tomar estos dos arreglos de NumPy, los voy a multiplicar y los voy a dividir por 100. Ya, estuvo. Esta es la última instrucción de toda esta celda, ¿vale? La última instrucción es esta operación. ¿Qué podríamos esperar? Bueno, algo que podemos esperar es, como esta es la última instrucción, pues veríamos la impresión de ese resultado. Tenemos la impresión de valor, este que está acá, y debajito de esto vamos a ver la impresión de esta operación. Vamos a ejecutar a ver qué pasa. ¿Listo? Entonces, en la impresión de esta ejecución tenemos un arreglo con cada una de esas operaciones. Miren, lo que teníamos antes, 100, aquí también lo vamos a tener 100. 5.700, aquí también lo vamos a tener. 10.000, se le tiene también. 1.250, ahí está, tómelo. Para que lleve. Entonces, para que no se vea esta palabra array, voy a envolver esta última instrucción en un print, ¿no? Y voy a volver a ejecutar. Entonces, aquí está ya nuestro arreglo de NumPy. Miren, aquí abajito está nuestro resultado en NumPy. Aquí arribita está la lista en Python, el resultado que obtuvimos de nuestra lista en Python. Ambos son valores flotantes. No importa que tenga el 0 o si no tenga. Ambos tienen tipo de dato flotante adentro. Miren, el 100.0 es un flotante. Y 100. Es también un flotante. Sabemos que es un flotante por el punto que está ahí, ¿sí? No importa si tiene el 0 o no lo tiene. Son valores. Cada uno de estos elementos son valores flotantes. Cada uno de estos elementos. ¿Vale? ¿Listo? ¿Estamos hasta aquí?
Tin, 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 tin. Bueno, no sé si hay preguntas. Entonces, miren, de manera más rápida, si yo no quiero imprimir la lista, sino que lo que quiero hacer es guardar todo este resultado en una lista nueva, lista, o mejor dicho, valor impuesto, valor rayal piso, ¿listo? Voy a almacenar el valor del impuesto para cada uno de estos productos. Entonces voy a almacenarlo en la variable valor impuesto. Miren que aquí la última instrucción sí es una operación, pero esta operación está asignándole el resultado a una variable. O sea, si yo la ejecuto, ya no se va a ver este arreglo. No se va a ver porque la última instrucción es una instrucción de asignación. No va a imprimir nada. Si yo la ejecuto, miren, se va a ver es el arreglo valor. Pero si yo quiero ver el resultado de esta lista de productos, simplemente imprimo valor, raya al piso, imp. ¿Listo? La imprimo porque ese es el resultado que va a guardar esa variable, el resultado de esta lista. ¿Vale? Continuamos con el desarrollo de este ejercicio la próxima clase. ¿Listo? Continuamos entonces con el desarrollo de este y del otro ejercicio la próxima clase. Oiga, me dejaron muy contento el día de hoy con sus preguntas. Me voy feliz, dichoso, tranquilo, emocionado. Nos vemos el próximo lunes. Hoy es viernes, ¿cierto? Hoy es viernes. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. Si tienen preguntas, no se les olvide, foro de preguntas al profesor o aquí en clase. Muchas gracias por sus preguntas. Nos vemos el próximo lunes y sí, como dice Laura, a continuar con los ejercicios. Dios los bendiga. Un feliz fin de semana. Gracias, profe. Con mucho gusto. Gracias, profe. Buen día. Con mucho gusto. Chao. Gracias, profe. Con gusto, claro que sí.